Introducción a la estadística descriptiva, variables, población y muestra. Ha tocado exponer acerca del tema la introducción a la estadística descriptiva, variables, población y muestra. ¿Qué es la estadística descriptiva? Es una ciencia que analiza un conjunto de datos, los cuales son objeto de estudio. Además, extrae conclusiones sobre el comportamiento de estas variables. En la estadística descriptiva hay dos tipos de variables con su clasificación. Una de ellas es la variable cualitativa. Es la que no se puede medir numéricamente. Un ejemplo de ello sería la nacionalidad, el sexo, entre otros. Las variables cualitativas tienen su clasificación. Están las ordinales y las nominales. Las ordinales es donde existen valores no numéricos y presentan un orden. Por ejemplo, las medallas de oro, plata, cobre son ganadas en competencias. La nominal, eso no presenta datos numéricos y no presenta un orden. Por ejemplo, el estado civil de una persona. En cambio, las variables cuantitativas son todo lo contrario de las cualitativas, ya que estas sí tienen un orden numérico. Un ejemplo sería el peso de un grupo de personas o la cantidad de hijos de una familia. Las variables cuantitativas se clasifican en discretas y continuas. Las discretas solo pueden tomar valores enteros, las continuas pueden tomar cualquier valor real dentro de un intervalo. Por ejemplo, la velocidad de un vehículo. Las variables también se pueden clasificar en unidimensionales, bidimensionales y pluridimensionales. Las variables unidimensionales solo recogen información sobre una característica. Las variables bidimensionales recogen información sobre dos características de la población. Las variables pluridimensionales recogen información de 3 o más características. Un ejemplo de las variables unidimensionales es la edad de los alumnos en una clase. El ejemplo de las variables bidimensionales podría ser la edad y la altura de alumnos de una clase. Las variables pluridimensionales, por ejemplo, está la edad, la altura y peso de los alumnos. Ya teniendo claro el comportamiento de la variable, se tienen que tener 3 conceptos que son muy importantes y son los siguientes. Es la población, la muestra y el individuo. La población es el conjunto de todos los individuos, ya sean personas, objetos, animales, etc., que forman información sobre el fenómeno que se estudia. La muestra es un subconjunto que selecciona de la población. El tamaño de la muestra va a depender de ciertos factores: el tipo de estudio, la naturaleza y frecuencia del evento estudiado, la variabilidad del evento en la población, la técnica de muestreo utilizada. El individuo es cualquier elemento que aporte información sobre el fenómeno que se estudia. Un ejemplo sería que si estudiamos la altura de los niños de una clase, cada alumno es un individuo. Tipo de estudio y variables en las que se utiliza la estadística descriptiva. Hola, mi nombre es Ani, que voy a explicar acerca de los tipos de estudio que se utilizan en la estadística descriptiva. Esto se utiliza para casos de encuesta, para los tipos de estudios de casos, para investigación a través de la historia, a través del desarrollo, de la evolución. El primero que vamos a definir es el estudio de tipo de encuesta. Este es el más utilizado y acá lo que sucede es que se toman los datos más o menos limitados de un grupo relativamente amplio e interesan más las variables del grupo que de los individuos. También
está el tipo de estudio de casos, en el cual acá se indaga sobre un fenómeno, es decir, sobre cómo se constituye el ciclo vital de dicha unidad y cómo acá en este tipo de estudios se limita el número de casos representativos y se tiene como mayor preferencia sobre aquellos factores cualitativos y pueden ir de la mano con el tipo de estudio de encuestas. Bien, continuando con el tipo de estudio, tenemos el tipo de estudio histórico. Este tipo de estudio lo que nos dice es que trata de establecer lo que son las conclusiones de algo pasado. ¿Cómo lo hace? Pues recrea lo que es estas situaciones a través de la utilización de las condiciones de la época y de las experiencias de la humanidad que se le van a presentar en ese momento al investigador, ¿verdad? También hay otro tipo de estudio que sería el de la evolución. Acá se trata de indagar, de registrar aquellos cambios que han tenido las variables a través del tiempo. Con estos tipos de variables pueden ser el aprendizaje, las opiniones, las actitudes. En sí, lo que hace es que trata de tomar aquellas características importantes de los grupos o de las personas o de cualquier otro fenómeno para que pueda ser sometido a un análisis, y entonces en base a esto se le denomina ese tipo de estudio como un estudio descriptivo que puede afirmar o puede dar un análisis y que se le denomina un diagnóstico sobre dicho estudio que estamos teniendo, ¿verdad? Bien, continuando, en el caso de las variables, tenemos la variable nominal, que esta no sigue un patrón, es una variable cualitativa y no sigue algo jerárquico. Por ejemplo, lateralidad, derecha, izquierda. También tenemos el grado de una persona, si está soltera, casada, divorciada, entre otros. También está la variable que se conoce como variable ordinal. Esta sí tiene un orden, sí sigue un patrón, sí es algo jerárquico. Entonces, esta podría ser el ejemplo de cuando empezamos a estudiar, que está el nivel de primaria, secundaria y bachillerato, ¿verdad? Entonces, ese sería un ejemplo de las variables ordinales. Ahora está la variable dicotómica, la cual esta nada más da dos resultados, solo puede dar dos respuestas. Por ejemplo, el lavado de manos, ¿se lavan las manos? ¿Sí o no? Eso sería todo sobre las variables. Ejemplos donde se utiliza la estadística descriptiva. A continuación les explicaré un ejemplo acerca de las estadísticas descriptivas en la medicina. Para empezar, las estadísticas en la medicina se utilizan para analizar la efectividad de un fármaco y los tratamientos que se aplican a las personas. De esta manera, según las gráficas que se pueden obtener en estudios por investigaciones, también establece la sensibilidad y afectividad de las enfermedades. Es decir, se puede lograr determinar que las enfermedades o cómo nuestro cuerpo reacciona ante ello según las gráficas estadísticas descriptivas. De esta manera nosotros podemos describir la reacción ante una enfermedad o los fármacos, que también se puede utilizar para diagnosticar las enfermedades, y por medio de esto se van obteniendo los datos. Otro ejemplo podría ser el de las estadísticas descriptivas en la biología. ¿Por qué? Porque en la biología se dan las reacciones, ya sea en las plantas y los animales. Estudia las reacciones y los periodos ambientales, es decir, como ya antes mencionado, la reacción de las plantas en un ambiente, ya sea un frío o ya sea cálido. Por ejemplo, las uvas o las manzanas, que en nuestro país no se dan por el tipo de clima, no se va a producir fruta. Entonces se toma en cuenta el origen y el desarrollo que tiene esto. Por otro ejemplo
También de la estadística descriptiva podría ser la psicología. ¿Por qué? Porque es donde se mide y se comparan las conductas de las personas. Es decir, la inteligencia del hombre. Como sabemos, todas las personas somos muy diferentes, tenemos diferentes formas de pensar, de actuar. Puede ser que a algunas personas les guste estudiar o quisiera estudiar el país, que sea como la economía. A otra persona le gustaría estudiar música, canto, baile, entre otros. Es ahí donde se está utilizando la estadística descriptiva. También otro ejemplo podría ser cuando una persona se cruza la calle y que tiene que hacer función de sus 5 sentidos y también del cerebro, el cual nos ayuda a razonar de cuándo sería el momento indicado de realizar la intervención, o sea, enviando la información a nuestro cerebro. Buenas, yo les voy a hablar sobre el segundo ejemplo donde se utiliza la estadística descriptiva. Antes de darles el segundo ejemplo, yo les voy a dar un pequeño resumen de qué es la estadística descriptiva. Es una ciencia que analiza series de datos. Dicho conjunto de datos son el objeto de estudio. Por ejemplo, la edad de las personas en una población, altura de los estudiantes de una escuela, temperatura en los meses de verano, entre otros. De esto se trata de extraer las conclusiones sobre el comportamiento de estas variables. Para este segundo ejemplo tenemos que tener en cuenta los conceptos generales, que es la población, conjunto de todos los individuos, personas, objetos, animales, etc., que porten información sobre el fenómeno que estudia. Por ejemplo, si estudiamos el precio de la vivienda de una ciudad, la población será el total de las viviendas de dicha ciudad. También tenemos que tomar en cuenta la muestra, que es un subconjunto de selecciones de la población, así que si se estudia el precio de la vivienda de una ciudad, lo normal será no recoger información sobre la vivienda de la ciudad. Sería una labor muy compleja, sino que suele seleccionar un subgrupo que se entienda que es suficientemente restrictivo. También tenemos que tomar en cuenta el tamaño de la muestra, que se va a depender de dichos factores, el tipo de estudio, la naturaleza y la frecuencia del evento estudiado, la variable del evento de la población y la técnica del muestreo utilizada. También como el tercer concepto es el individuo. Cualquier elemento que aporte información sobre el fenómeno que se estudia. Así estudiamos la altura de los niños de una clase, cada alumno es un individuo. Si estudiamos el precio de la vivienda, cada vivienda es un individuo. Ahora les voy a hablar sobre el segundo ejemplo. Para el segundo ejemplo nosotros tomamos una fórmula, que es esta fórmula. Tomamos esta fórmula y luego solo la sustituimos igual acá. Tomamos esta fórmula y luego solo la sustituimos. Ahora sí les voy a hablar sobre el segundo ejemplo. Para estudiar la evolución del cáncer de la mama en la población femenina de un país, se considera que, en primer lugar, el individuo es cada una de las mujeres residentes en el mismo. En segundo lugar, la población es el conjunto de todas ellas. En tercer lugar, la muestra se obtiene al observar el 1% del denso. Con frecuencia se considera
como población y muestra no los conjuntos de los individuos, sino las medidas de las características asociadas a estos individuos.